O sea, si la finalidad y el propósito, ¿no? Y que hay que tener propósito en la vida matrimonial, es que procuremos estar juntos y ser íntimos, ser amigos, necesitamos salir. Claro. No es algo que se vaya a suscitar por espontaneidad. Por el contrario, es terrible porque esa persona que elegiste como el más íntimo o la más íntima puede llegar a ser la persona más ajena a tu vida. En este espacio generalmente hemos hablado de temas de crianza, de límites, de berrinches, de gestión de emociones y todo alrededor de los hijos. Pero hoy vamos a poner una pausa, nos vamos a ir un poquito atrás y vamos a hablar de lo que sostiene todo esto, que es el matrimonio. Hoy vamos a hablar de matrimonio y vamos a tener una gran invitada que nos va a ir desmenuzando este tema. Así que acompáñenos hasta el final. Yo soy Andrea Salcedo y esto es Hablemos de Educación Infantil. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Educación Infantil. Oigan, hoy me acompaña una gran colega que se las voy a presentar. Ella es fundadora y directora general de la empresa Marca Familia. Es psicóloga, tiene especialidad en terapia de esquemas, MDR, trauma, diagnóstico, máster en terapia breve, psicóloga clínica con orientación en terapia familiar, doctora en neurociencia y cognición. Bueno, un currículum enorme que tardaría muchísimo aquí en leérselos. Y lo que más quiero resaltar es que Elena es mamá de 6 hijos y está casada hace 22 años. Hoy nos acompaña Elena Anaya. Bienvenida, Elena. Ay, muchísimas gracias. Encantada, Andrea, de la invitación. Me encanta poder estar aquí y poder hablar específicamente del tema que dices. ¿Qué tal? Vamos a hablar de matrimonio, porque a ver, siempre hablamos de los hijos, mucho hablamos de maternidad, pero la clave, lo más importante, el zoom out, pues es este matrimonio. Y justo yo quiero empezar por preguntarte, a ver, hoy en día realmente siento que ha cambiado mucho de generación, en una generación, o sea, de la generación de nuestros padres ahorita, ha cambiado mucho este tema de los roles, las mujeres trabajan más, los hombres se involucran más en la crianza y creo que tiene muchos beneficios, pero también ha tenido muchos problemas. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, a ver, ¿cómo deberíamos de hacerlo? ¿Tendría que ser, pues nos dividimos 50 y 50, que sea parejo, eso es justo? ¿Cómo podemos hacer para que nadie se sienta sobrecargado? Porque me toca ver a muchas mamás sobrecargadas, pero también para que los dos realmente puedan llevar un matrimonio, pues, equitativo. ¿Cómo le podemos hacer? Sí, fíjate que es un reto, me parece que del tiempo actual, como bien lo refieres, el poder llevar relaciones sanas en las que podamos todos darnos cuenta que el mundo ha cambiado. Sí. Que finalmente el matrimonio entre un hombre y una mujer hoy tiene componentes, características y atributos psicológicos, vinculares, relacionales muy distintos a los que tuvo años atrás. Pareciera que años atrás, digo, sin remontarnos ni hacer demasiada historia al respecto, pero el entorno favorecía, tanto a nivel macro como micro, favorecía que le quedara muy claro al hombre y la mujer cuáles eran sus roles. Y nadie los cuestionaba y todos sabían que tenían que abocarse con seriedad, con formalidad a la tarea que sentían que predominantemente les llamaba. Pero hoy, claro, todo ha cambiado. La inserción de la mujer, pues al mundo laboral, que finalmente tú y yo somos ¿no? Pues evidencia de ello, que creo que es un gran aporte a la sociedad que la mujer con toda su genialidad pueda contribuir al desarrollo de la sociedad, pero eso pone un reto y un desafío a las familias y a los matrimonios. Y creo que el desafío es un asunto en donde podamos, más que un 50-50, no soy partidaria del igualitarismo, porque realmente me parece que es una necesidad y una obstinación querer llevar las cosas a un control, la verdad, de cuentagotas o de cálculos numéricos. Yo creo que el amor es algo que tiene una forma de ser tratado muy aparte. Y no hay que olvidar que el matrimonio, aunque tiene mucho de puesta en práctica, de resolución de problemas cotidianos, de realmente mucha de la parte gerencial de una relación, porque bueno, nos toca a todos resolver en el día a día sin fin de problemas que incluyen planificación, organización.
es verdad, pero me parece que no podemos olvidar la finalidad última del matrimonio, que es formar una familia, crecer tú como persona, hacer crecer y de verdad ponerte como un propósito la felicidad de otra persona. Ay, qué bonito. ¿No? Creo que eso es algo importantísimo. Cuando lo vemos siempre desde un ámbito muy societario, ¿no? Nos toca 50-50 y vamos un poco, ¿no? En esta especie de mirada de conteo de qué has hecho y qué me toca a mí y dejaste de hacer y entonces yo tampoco hago. La verdad, Andrea, es que se empobrece la relación matrimonial y terminas viviendo para objetivos que no alcanzan y que no nos alcanzan para durar toda la vida si eso es lo que quieres. Y creo que hoy las mujeres, sí, es verdad, tenemos muchísimo trabajo invisible. El problema no es tanto que no seamos capaces de llevar a cabo un trabajo, porque creo que la mujer ha sabido adaptarse muy bien. Es más, me atrevería a decir que ha tenido una gran capacidad de adaptabilidad a los retos actuales, que ha logrado, como lo hacemos tú y yo y muchísimas mujeres que seguramente nos están escuchando, han sido capaces de generar como una expansión de sus cualidades para estar dentro y fuera del hogar con una capacidad brutal, pero claro, con un coste emocional tremendo y un coste mental. Sí. La famosa carga mental que las psicólogas hoy miramos no es este trabajo que de hecho llevamos a cabo, sino también es ese trabajo invisible donde la mujer tiene una predisposición a mirar y a atender con mayor prontitud y calidad que el propio varón, no porque el varón no sea capaz, pero esta anticipación de necesidades, esta capacidad de estar en muchos escenarios mentales y emocionales, y esto genera una sobrecarga en la mujer, sumado a que podemos estar habiendo heredado pues mucha dificultad para generar quejas válidas. No digo críticas, sino quejas. La queja, como John Gottman habla, un gran experto en temas de matrimonio, la queja es pertinente y hay que saber también generar quejas objetivas de decir, me hace falta, necesito, quisiera que. Y el hombre tiene que aprender en ese sentido a ser más corresponsable, mucho más sensible, y creo que mucho del varón actual que ha logrado mirar el reto que hoy la actualidad requiere es aprender a contribuir en este trabajo. Y yo creo que más que un 50-50, qué te toca y qué me toca, es qué le hace falta a nuestra familia y a nuestro matrimonio para que realmente funcionemos de la mejor forma posible. Digo, a mí me encanta eso y soy muy partidaria del aporte del talento personal. Yo creo y me doy cuenta en mi propio matrimonio que tengo poco más de 22 años, no te actualicé. Oye, sí, no, yo lo saqué, sí, ¿cuántos años tienes de casada? Pues mira, en marzo del próximo año cumplo 25. ¡Ay, qué emoción! Y claro, me doy cuenta que a lo largo de la vida, ya podremos hablar de eso, vamos pasando por desafíos distintos y vas descubriendo la riqueza de tu personalidad, pero también la del otro. Cuando te centras en la crítica, dejas de mirar al otro y el aporte del otro. Cuando te centras en el talento, te das cuenta que ambos enriquecen su relación matrimonial. Y no quiero sonar rosa ni fantasiosa, sino realmente que el matrimonio es el camino adecuado donde vas descubriendo cuáles son tus talentos. Yo me doy cuenta que tengo talentos específicos para atender mucho más necesidades emocionales en mi familia, pero yo no sería nada sin la creatividad, el ingenio, la diversión y la capacidad de iniciativa que tiene mi marido. Entonces digo, mejor hacer un asunto en el que se enriquezca toda la familia de los talentos de ambos, que medido en un 50-50 nos quedamos cortos, ¿no? Sí. Empobreces al otro, te empobreces tú y no termina nadie enriqueciéndose. Totalmente, qué bonito esto que hablas de el talento de cada quien. Sí, me Oye, encanta. Elena, ¿y cómo pudiera ser una queja que no se convirtiera, ahorita que te escuchaba, en pleito? O sea, ¿cómo saber diferenciar entre esto es una queja pertinente o ya te estoy peleando? Sí. A ver, yo creo que es válido que haya momentos en el matrimonio donde uno se desespere y haya cosas que no te gusten. O sea, finalmente el matrimonio es una relación profundamente humana, un encuentro íntimo que, claro, por la cercanía con la que se da esta relación, genera fricciones naturales. No queremos lo mismo, ni desde la misma forma, ni lo vemos igual, ni resolvemos idéntico. Pero me parece que cuando aprendemos a ser maduros y aprendemos a expresar necesidades con libertad desde una corta etapa de nuestro matrimonio, es probable que nos veamos con mucho menos recuento de daños. Me sucede, ¿no? Y hablaremos también, probablemente sea una duda que puedan tener,
Me sucede que los matrimonios más exitosos no son los que no atraviesan problemas, claro, sino los que los miran, ¿no?, muy pronto, okay, y buscan las ayudas necesarias para poder justamente decir, nos está faltando esto. Para ello se necesita virtud en el amor, la verdad. O sea, si tú eres una persona que no sabe asumir responsabilidades, que termina dándole al otro la crítica, ¿no?, de lo que está sucediendo, si no asumes tu parte, pues terminas justamente generando críticas constantes en donde intentas darle al otro la responsabilidad de todo lo que sucede. Uh-huh. Y aquí el grave riesgo es que ahorita que tú decías, ¿cómo saber hacer quejas?, ¿no? Uh-huh. Siempre creo que es importante hablar en términos de nosotros. Oye, creo que a nuestra relación de matrimonio le está faltando tiempo de convivencia. Qué bonito suena así. Claro, muy diferente a nunca estás para el tiempo en el que quisiera pasarla contigo. Totalmente distinto. ¿No? O sea, uno levanta defensividad, el otro cooperación. Pero además hay que habituarnos, hay que hacer de esto un hábito de comunicación. El problema es que nadie nos enseña a plantear las necesidades en términos colaborativos. Cierto. Siempre a quejarnos. Uh-huh. Y además es terrible porque aprendemos a que el que más se queja es el que mejor escuchado es, ¿no? Entonces yo creo que siempre una cosa es generarlo en términos de nosotros. ¿Cómo podemos hacer para atender mejor las necesidades de los hijos? ¿Cómo podemos hacerle para pasar mejor tiempo juntos? Oye, ¿qué se te ocurre para que nuestras finanzas sean más saludables? ¿Cómo podemos tener una mejor vivencia de la sexualidad? ¿No? Y creo que en términos de nosotros, siempre plantearlo como un problema que busca una solución, no como una crítica que busca un responsable, ¿no? O un culpable más que un responsable. Y creo que una tercera recomendación es, oye, mira, yo me he dado cuenta que algo que no estoy haciendo bien para la relación es esto. La verdad es que el ponerte como protagonista en primer plano de algo que quieres cambiar es mágico. Uh-huh. Termina casi siempre generando en matrimonios que quieren seguir avanzando que el otro también coopere. Ok, buenos tips, ¿eh? Hay que ir anotando, yo también voy anotándolos. Oye, Elena, fíjate que algo que preocupa mucho a las mamás que me toca escuchar es el tema de pelear con su esposo, o sea, pelear el matrimonio enfrente de los hijos. Uh-huh. Entonces, yo sí te quería preguntar, ¿cómo afecta en los hijos el ver a los papás peleando? Uh-huh. Fíjate que yo creo que también hay un distingo de lo que pasaba anteriormente. Me parece que, con o sin intención, cuando antes un matrimonio tenía problemas, era mucho más fácil entrar en esquemas de simulación, ¿no? Aquí no pasa nada, uh-huh, ¿no? Y terminaba generando una especie de vínculo entre los esposos o profundamente evitativo, ¿no? Parecía que no había conexión entre ellos y los hijos podían no enterarse y el papá ya no volvía a casa, uh-huh, o de repente la familia se disolvía sin que los hijos supieran siquiera qué había pasado. Creo que el gran aporte de la situación actual es que tenemos relaciones más auténticas, uh-huh, y que hoy los hijos está incluso en su narrativa habitual saber que los papás pueden pelear, sí, que también hay discusiones. De hecho, pues nos hemos encargado, tú eres una gran exponente de ese tema, al desarrollo socioemocional en casi todos nuestros vínculos. Entonces hoy a los hijos no les extraña que pueda haber un conflicto y que se tenga que resolver. Y creo que el problema no es tanto que existan o no problemas en las familias, sino cómo los resuelves. Exacto. ¿No? ¿Cómo los resuelves? Y a mí me encanta una palabra que se llama desagravio o reparación emocional. Creo que lo más importante, y a mí me sucede cuando atiendo parejas en terapia, es que a veces ellos llegan no con una queja, con una crítica. Oye, uh-huh, ¿no? O uh-huh, esta ha hecho esto de nuevo, esté enfrente o no esté enfrente, sin ningún tipo de reparo. Y entonces sucede que no ven el conflicto, sino ven al otro como el conflicto. Uh-huh. Y entonces, un poco atendiendo lo que dije anteriormente, si miramos que tenemos un conflicto, pues tenemos que resolver el conflicto. Y entonces los hijos pueden entender que haya conflictos. Lo que no pueden entender es que insultemos por un conflicto, uh-huh, que humillemos, que golpeemos, o incluso que hagamos del silencio una especie de costumbre para resolver problemas. Que cada uno se ensimisme en su situación, se atrinchere, ¿no? Haga justamente una especie de espacio y que termines generando desconexión emocional. Eso sí lastima a los hijos. Y en el fondo no le enseña a los hijos a reparar. Cuando un hijo se da cuenta que papá o mamá se acercan y le dicen, oye, lamento haberte
pues elevado la voz. Lamento haber utilizado esa palabra para ofenderte. O no, hijos, disculpen de la manera en cómo le hablé a papá o a mamá. Esa forma de reparar es mucho más contundente que el conflicto mismo. Entonces, el problema no es evitar a toda costa el conflicto. A veces hay parejas que me dicen, oye, nos metimos en el vestidor para discutir, para que nuestros hijos nos enteraran. Y en ocasiones termina mucho peor. Sí. Porque si están enojados y discuten en metro cuadrado, eso puede ponerse violento. Más bien hay que entender que hay problemas que no se hablan frente a los hijos, pero que los hijos tienen que mirar a dos papás que se disculpan, a dos papás que reconocen, y yo creo que eso es más importante. Ahora bien, cuando ya estamos en una familia que ha llegado a puntos de violencia, pues ya estamos hablando de un tema muy diferente. Sí, claro, como lo que decías ahorita, o sea, no es ni violencia, ni faltas de respeto, golpes, ni nada de esto. Pero sí es verdad que los niños aprenden muchísimo del ejemplo también, entonces. Muchísimo. Estos desacuerdos en la pareja y después, ok, entiendo tu punto de vista, o sea, y los hijos están ahí viendo todo el tiempo, entonces están aprendiendo. O sea, son diccionarios, muchos de ellos, ambulantes emocionales, ¿no? Sí. Me ha tocado mamás que me dicen, oye, mi hija me dijo que tranquila, mamá, ¿no? Tómate tus minutos. Entonces, a ver, claro, hoy los niños están mucho más habituados a esto. No quiere decir que difundamos el hecho de que la separación o la estructura familiar sea adecuada, sino que hoy los hijos tienen que aprender que existen conflictos, pero que los conflictos con la suficiente capacidad de reconocer el nivel de responsabilidad y sobre todo de reparar, ¿no? De pedir disculpas, de acercarte y reparar, me llama la atención porque hoy muchas de las nuevas vertientes en la psicología de la pareja divide el conflicto en tres. Okay. Lo que antecede al conflicto, el conflicto mismo, o sea, el durante el conflicto y lo que pasa posterior al conflicto. Okay. Y sucede que el conflicto, es decir, el durante, se vuelve más grave, si no hemos aprendido a mirar qué cosas son los detonantes de nuestros conflictos, y dos, si no hemos aprendido a reparar. Es decir, las parejas que más conflictos y fricciones tienen son aquellas que no han logrado distinguir cuáles son sus temas que les separan, que son desacuerdos constantes, que no han logrado resolver, que siguen, ¿no? A lo mejor con cierta persistencia en errores. Y por otro lado, cuando no saben pedir perdón. Eso es lo que realmente genera que el durante sea más grave. Entonces, si yo digo, a ver, no voy a hablar de la familia de origen, no voy a hablar de las finanzas en este momento, eso puede llegar a generar que el conflicto, el durante, sea más suave y que además también generes un camino más sencillo a reparar, a pedir perdón. Pero si faltaste al respeto, si ya te metiste con la familia del otro, hablaste de temas sensibilísimos, ¿con qué cara llegas a pedir perdón? Es mucho más difícil, ¿no? Muchísimo más difícil. Oye, Elena, tú tienes una conferencia que se llama Las 5 claves del éxito para el matrimonio. Y yo te quiero preguntar si nos puedes platicar cuáles son estas 5 claves. Probablemente ya mencionaste algunas, pero me interesa mucho y sé que a todas nos interesa mucho saber cuáles son las claves para un matrimonio exitoso. Ay, pues mira, es como muy ambicioso querer, ¿no? Decir tengo las 5 claves para el éxito en el amor, pero te voy a hablar de algunas que a mí me parece que por la experiencia, bueno, por la tesis doctoral que hice, que finalmente fueron predictores de éxito para el matrimonio, ese fue mi tema de tesis doctoral, sí, la verdad apasionante, y porque llevo mucho tiempo atendiendo a parejas en terapia, te podría decir que la primera es la capacidad de generar un vínculo amistoso, ¿no? Para mí esa es una clave importante. Es decir, entender que el matrimonio, yo podría decir, entender que el matrimonio sí tiene diferencias clarísimas respecto a otros vínculos donde tu esposa, tu esposo tiene que sentirse excepcionalmente querido y excepcionalmente tratado. Cuando tu esposa y tu esposo tienen la sensación de ser tratado con menos afecto, amistad, confianza, excepcionalidad que otras personas, no vamos por buen camino. Tiene que ser tu prioridad y tienes que generar un vínculo de amistad. ¿Por qué hablo de amistad? Porque la amistad conlleva intimidad, cercanía, vinculación, conexión, complicidad, planes en conjunto.
Tú piensa en tu mejor amiga y en tu mejor amigo. Pues resulta que tienes que trabajar porque tu matrimonio, además de ser un matrimonio, sea el vínculo de amistad más profundo que puedas tener. Cuando yo me guardo información, cuando hago planes al margen de ti, cuando la paso mejor con otras personas, cuando el trato de amabilidad y de excepcionalidad y de preferencia se lo doy a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, al trabajo y no a ti, no vamos por buen camino. Para mí, esa es la primera. Súper importante. Súper importante, porque con un amigo quieres estar. Claro, te la pasas bien, disfrutas ese tiempo juntos. Justo, buscas temas en común y claro, se distingue de otras amistades porque tienes un vínculo matrimonial que tampoco hay que perder de vista. Una segunda clave, además de esa amistad, me parece que es procurar interna y externamente la admiración y el aprecio. La admiración y el aprecio. Resulta que está probado que si tú comienzas a pensar negativamente sobre alguien o algo, termina afectándote toda tu neuroquímica, toda tu neurobiología. ¿A ti qué estás pensando mal? Por supuesto, tú, ¿no? Si yo te digo, a ver, Andrea, piensa en el último enojo que tuviste con alguna persona. Es que terminas tensa, contracturada y con toda la descarga, ¿no? De los neurotransmisores que guardan relación con el estrés. Y entonces cuando tú internamente haces un repaso constante de los defectos del otro, lo miras solo desde la óptica de lo que hace mal, de lo que está en ausencia, en carencia, terminas vinculándote desde allí. O cuando nunca, no hablas con orgullo de ella o de él, cuando no lo presentas con alegría, cuando no lo incluyes en tus planes, cuando te invitan a algo y no dices, oye, déjame consultarlo con mi mujer, no, deja consultarlo, sino que procedes como si fueras una soltera o un soltero empedernido y perpetuo, realmente comienzas a sacarlo de los hábitos emocionales de tu corazón. Entonces necesitas hablar con respeto de esa persona. Los matrimonios que he visto que han terminado de la manera más dramática, casi como película, ¿no? Eran personas que se atrevían a hablar mal de su esposa y de su esposo enfrente y detrás de esa persona. Ay, qué grueso. A sacar a la luz sus defectos, a hablar mal de su familia, a evidenciar críticas, a cada vez que podían hablar de sus limitaciones, porque además de que eso te genera un malestar y una forma de vincularte desde allí, esa es la parte de ti que se vincula con la pareja, terminas generando también un desprecio público por esa persona. Entonces me parece que hay que intentar, así tenga una sola virtud, hacer de esa virtud la manera en cómo tú te vincules y presentes a la persona a la que quieres, ¿no? Creo que ese es algo muy importante. La admiración. Sí, la admiración y el aprecio. Una tercera cosa, lo que decía hace rato, saber reparar. Sí. Sí. Saber, y no solo pedir perdón. A mí a veces me parece que la palabra reparar, no porque el perdón es muy grande, pero la palabra reparar incluye el perdón a lo que yo quiero hablar como una clave de éxito. ¿Por qué incluye el perdón? Porque en el fondo podemos reparar de muchas formas. Hay quienes reparan diciéndole cara a cara, oye, te pido perdón, te hablé de esta forma, pero reparar es además enmendar el daño, ¿no? Es tratar... Sobre todo, fíjate, cuando hablamos de parejas que han vivido infidelidad, ¿no? Me ha pasado, si me preguntas, oye, ¿una infidelidad puede salir adelante? Sí, siempre y cuando la persona que falló cobre conciencia, no de asumirse como una especie de cadena perpetua, decir, no, me pongo en condiciones de que me castigues por la infidelidad que hice, no, pero de reconocer que te fallé fuertemente y que tengo que de alguna manera, en la proporción del daño, y en el ámbito en el que te dañé, que es la confianza, tengo que reparar. Te pediré perdón, pero ahora viviré cara a generar confianza, a vincularme a ti, a hacerte sentir que eres la persona más importante. Por eso a veces no es tan fácil transitar una infidelidad, porque no reparamos en el ámbito de lo dañado. Y es que pedir perdón es muy fácil. Ay, claro. Perdón. Claro. Pero claro. como que siento que la palabra reparar lleva a la acción, sí, ¿no? Sí. Hacer Esa para algo. mí, justo, hacer algo. Y además acostumbrarte, ¿no? Cuando te ensoberbeces, cuando eres orgullosa o orgulloso y no tienes la costumbre de reparar, pues en realidad vas generando una asimetría de superioridad moral donde tú tratas al otro como alguien que no merece
no, pues peor para él si así lo entendió, ¿no? Y esto pues le termina lastimando y generando fracaso en las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, para mí el reparar es otra muy importante. Fíjate que otra es tener habilidad para comunicar, resolver conflictos y adaptarte a la vida. ¿Qué? Cosa que no es nada sencilla. Nada sencillo. Nada sencilla. Porque la vida misma es una invitación a la flexibilidad, ¿no? Yo te compartía antes de entrar, ¿no? Te decía, bueno, pues a mí me llegó mi sexto hijo a los 45 años. Yo ya tenía aparentemente mi vida proyectada, trazada, tiempos establecidos para el trabajo, natural a una mujer de mi edad. Sí. Y entonces el decir, ¿no? Freno en seco y recomenzar. Pero es que le puede pasar a una persona que pierde el trabajo, claro. Que un hijo se enferma, que, en fin, tú calcula que todos los matrimonios vamos a tener muchísimas adversidades que afrontar, muchísimas. Y tener la capacidad de resolver los conflictos, la capacidad de comunicar y de adaptarte a las circunstancias, me parece que es una clave de éxito enorme, tanto matrimonial como personal. Claro. Porque habla de madurez, habla de resiliencia, habla de capacidad de salir adelante, de crecer y florecer a pesar, ¿no?, de las adversidades. Para mí esa sería una cuarta clave. ¿Qué? Y la quinta y última, yo diría, sentido de trascendencia. Okay. ¿No? Creo que el matrimonio, si lo hacemos para otras cosas, ¿no? Proyectos empresariales, un trabajo donde nos entusiasmamos con el futuro, que estamos sembrando una primera semilla, yo diría el matrimonio es el lugar y el espacio donde lo que estás sembrando es una escuela de amor permanente. Qué bonito. ¿No? Para con tu esposa y tu esposo y tus hijos. Yo hoy que vuelvo con mis papás que han superado los 80 años y que llego y los abrazo y me siento en un espacio seguro y los puedo querer y ver cómo están en sus batallas de enfermedad y de vejez, es que eso es la familia y ese es el matrimonio. Y a veces estamos un poco en la operatividad del día a día y perdemos de vista el propósito de lo que es la familia. Y la familia pues es tal cual una escuela de humanidad, de amor, de paciencia, de intimidad, de vinculación, de humanización, que estamos tan necesitados, ¿no? Se está perdiendo mucho, ¿no? Muchísimo. ¿Por qué será que yo veo cada vez más divorcios, cada vez menos gente se quiere casar, cada vez menos gente quiere formar una familia o tener hijos? Sí, pues mira, yo tendría una explicación diversa, digo, tanto sociológica como también psicológica, ¿no? Me parece que es verdad que hoy la psicología nos ha ayudado a mirar nuestro propio bienestar, la realización, el mirarnos y atender nuestras propias necesidades. Me parece que nos hemos pasado un poco de la dosis. Y entonces a veces cuesta muchísimo trabajo saber que para ser feliz no se puede ser feliz solo. Totalmente. ¿No? Se es feliz y hoy, ¿no?, toda la ciencia de la felicidad que incluso grandes universidades en torno a la felicidad han ido estudiando tiene profundamente que ver con sentido de vida, con vínculos significativos y con donarte a los demás. No creo que encontremos un camino de felicidad que esté exento de esas notas. La verdad, o sea, cuando yo escucho a alumnas en la universidad que su felicidad es probablemente proyectos legítimos, ¿no? Sus trabajos o la adquisición de bienes, bien, pero creo que sí se ha probado que realmente la felicidad tiene bastante que ver con hacer felices a otros, ¿no? Con buscar crecer, pero cuando no lo hemos logrado y en las familias no se educa para ser, digamos, colaborativos, para ser serviciales, para ayudar a los demás, la verdad es que creo que nos estamos equivocando y estamos teniendo además una enajenación. Yo creo que mucho de la depresión y la ansiedad tiene bastante con entornos inseguros y autocentramiento de necesidades que no se pueden completar por sí solas, que necesitan de la ayuda de otros. Y tú trabajas mucho con trastornos depresivos, de ansiedad. Sí, muchísimo, muchísimo, donde claro hay heridas emocionales de por medio, hay huellas terribles, pero te aseguro que detrás de cada herida es un proyecto de amor roto. Sí. Un proyecto de amor roto, ¿no? Entonces alguien que no fue amado como lo requería, alguien que no fue digno a los ojos de sus propios padres, alguien que fue humillado, que fue abandonado, que fue rechazado, es un proyecto de amor roto, ¿no? Y hay que reparar. Y hay que reparar, hay que reparar. Qué interesantes, me encantaron estas claves y estuve reflexionando
en cada una de ellas, porque creo que, o al menos aquí sí hablo de manera personal, pocas veces en el trajín del día y los hijos, y yo, por ejemplo, que tengo hijos chiquitos, o bueno, en la edad en la que estén, pero Sí, chiquitos todavía sí. te implican más tiempo, etcétera. A veces uno olvida o no se da el tiempo de parar un poquito todo y reflexionar y pensar en el matrimonio, que debería de ser lo primero, antes que los hijos. La verdad es que sí. ¿Verdad? Sí. O sea, a ver, hay momentos para todo y hay momentos de crianza y seguramente personas que nos escuchan sabrán que la crianza es altísimamente demandante, que requiere de ti, ¿no? Muchísima energía, requiere de ti muchísima atención, necesita que evidentemente te encuentres completa para poderte dar. Pero eso no quiere decir que te cases con los hijos divorciándote de tu propio proyecto de vida que es al lado de la persona que has elegido. Entonces, me parece que en la medida en que un matrimonio logra un ejercicio de reciprocidad, de justicia y de un amor compasivo por el otro, ¿no? A mí creo que cuando un hombre es capaz de entender que la carga emocional y mental que una mujer puede tener y llega a casa con el deseo de solventar ese cansancio en ella, me parece que es un gran acto de amor. Definitivamente. Un gran acto de amor. Y la verdad, digo, también un poco hablando de la economía de la, ¿no? del buen vivir, ¿no? Cuando un hombre también entiende que tener a una mujer ayudada, contenta, tranquila, descansada, apoyada, realmente es una cadena de muchísima alegría en torno a ello. Un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso. La verdad es que sí. Yo creo que muchas mujeres frustradas cuando una mujer llega y me dice, oye, maltraté a mis hijos, cuando una persona lastima, cuando una persona vive con amargura, detrás de ello hay una queja no atendida, de una profunda soledad y de profundos vacíos de ayuda. Entonces, sí creo que el hombre, ¿no? Siempre he dicho que la mujer tiene una necesidad de intimidad. Psicológicamente lo requiere muchísimo. Necesita sentirse sujeta, cargada, emocionalmente vinculada, próxima en lo íntimo, que pueda hablar de las cosas que le pasan, que le ocurren internamente. Y un hombre necesita sentir que es proyectado con fortaleza, que se le puede permitir la autonomía. El problema es que nos enfermemos o de intimidad o de autonomía a los hombres, ¿no? Cuando una mujer se enferma de intimidad, es posesiva, es dependiente, es demandante. Y cuando un hombre se enferma de autonomía es abandonador, ¿no? Es evasivo, no para en casa a mirar qué está pasando. O sea, lo mejor es que podamos poner lo mejor de nosotros al provecho de los demás, pero que también sepamos hacer este ejercicio virtuoso dentro del matrimonio, de entender que el varón necesita ciertos temas de autonomía. No quiere decir que la mujer no, ¿no? Pero la mujer necesita mucho más la intimidad como una necesidad emocional a atender. Okay. Oye, Elena, ¿cómo saber cuando el matrimonio ya necesita ir a terapia? Híjole, es un asunto, es una muy buena pregunta, ¿no? En México, por lo menos yo no tengo conciencia que existan investigaciones de cuánto tiempo tarda un matrimonio que realmente está en problemas en pedir ayuda. En Estados Unidos, algunas investigaciones han indicado que el promedio que tarda un matrimonio en pedir ayuda después de que se percibe gravemente dañado pueden llegar a ser de 6 a 7 años. Años, yo pensé que ibas a decir 6 a 7 meses. No, a ver, puede ser que hoy las estadísticas puedan de alguna manera desmentir este hecho, ¿no? Y que a lo mejor hoy haya mucho más sensibilidad a pedir ayuda mucho más pronto. El tema es que todo mundo intenta echar mano de sus propios recursos. Sí, ¿no? como que primero tratas de arreglarlo tú. Sí, o pasas por una etapa de negación. No, seguramente no es tan grave, lo podemos sacar adelante, le pasa a todos los matrimonios, no tendría yo por qué estar mirando esto, nos da un poco de vergüenza, inclusive aceptarlo, ¿no? Porque finalmente es un duelo de una expectativa de matrimonio que querías llevar. Pero ¿cuándo y cuáles podrían ser los síntomas que podrían las parejas darse cuenta, ¿no? Cuando realmente casi cada conversación que tenemos termina en conflicto. Cuando casi el desacuerdo es imposible o dificilísimo de llevar a cabo, ese es un síntoma clarísimo. Cuando tenemos la sensación de que no podemos comunicarnos,
de que no llegamos a acuerdos, no solamente el conflicto de lo que decía yo anteriormente, sino que además no podemos comunicarnos, ¿no? Generalmente tenemos diferentes puntos de vista. Otro punto o síntoma también importante es cuando nos gusta o nos sentimos más cómodos con la distancia emocional que con la conexión, ¿no? Cuando dices, ay, mira, qué bien, no está en casa, no está en casa, qué alegría que no esté en casa, sea ella o él. Cuando hablamos de que la distancia emocional o la distancia física te da mucho más satisfacción que la cercanía, no. Red flag. Exacto. Cuando tenemos algún problema que venimos arrastrando de tiempo atrás y no hemos hallado solución, ¿no? La relación con nuestros propios padres, la forma de crianza, temas de importancia como puede ser el dinero, que no hemos logrado solución. Y hay que decirlo, me parece que siempre es mucho mejor que lo tomemos como un asunto preventivo que como un tema a atender con medidas de urgencia. Porque no nos queda de otro, porque me está amenazando con el divorcio, porque ya me dijo que si no tomo terapia entonces me va a dejar. Claro, cuando tú llegas, es que los estados de ánimo son diferentes. Cuando una pareja dice, oye, creo que esto no está funcionando y lo podemos hacer mejor, siempre será mucho más fácil hacer una intervención allí que cuando alguien te dice, no la soporto y no puedo vivir con ella o con él, porque no logramos un acuerdo, porque peleamos todo el día, porque no hay nada que tengamos en común, ¿no? La verdad es que creo que sería eso. Hay una fórmula muy sencillita que yo suelo hablar, que los conflictos tempranos, es decir, cuando desde muy inicio de nuestro matrimonio estamos peleando todo el tiempo, se deben al exceso de afecto negativo. ¿Qué quiere decir esto? Críticas, desprecios, humillaciones, violencia emocional. Nadie aguanta eso todo el tiempo. Y entonces eso hace que incluso se pueda llegar a dar una separación o un divorcio pronto, en las primeras etapas del matrimonio. Pero los divorcios tardíos, estos que vemos, que llevaban 20 años de casarse, de casados, que todo el mundo dice, ¿cómo es posible? ¿No? ¿De dónde? Se debe a la falta de afecto positivo. ¿No? Es decir, como diría Alejandro Fernández, me dediqué a perderte, ¿no? Sí. No nos vinculamos desde la amistad, desde el desagravio, desde la reparación, desde las claves que te dije, ¿no? O sea, las parejas que realmente son exitosas y lo medimos en dos variables, en la durabilidad y en la satisfacción. O sea, si estoy satisfecha, quiero seguir contigo. Claro. Tienen muchísimo que ver con un amor procurado, con un afecto positivo, con nos damos tiempo, tenemos escapadas, sabemos lo que le gusta al otro, eres mi prioridad, te defiendo frente a los demás, me siento tratada con excepcionalidad, es que veo cómo me miras. Todo ese tipo de amor, que es un amor esforzado, que se logra a lo largo de los años, es lo que genera que las parejas puedan salir adelante. Un amor esforzado, me encanta. Un amor esforzado, sí, me encanta igual a mí. Oye, Elena, ¿qué opinas de los matrimonios que deciden no separarse o que no se separan para que los hijos no sufran? A ver, no puedo negar la buena intención. Claro. Porque realmente sí creo, y ese es un tema dolorosísimo. O sea, cuando un papá o una mamá en sesión van como esposos y dicen, nos tenemos que separar, realmente existe un sufrimiento enorme. Yo sí te puedo decir que la gran mayoría de las personas que se deciden separar, evidentemente una de las cosas que lo detienen es el dolor de sus hijos. Sí. Si me preguntaras, oye, ¿hay matrimonios en los que no miran a los hijos? Sí, me ha tocado que digo, aquí los hijos no han salido a relucir de, oye, ¿cómo le hago? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué tipo de consecuencias tiene si él y yo nos separamos? ¿Si ella y yo discutimos? Sí me ha llegado a pasar, pero a veces puede llegar a ser situaciones de muchísimo dolor, de autocentramiento, donde están realmente como en una especie de supervivencia y no son capaces de mirar a nadie más, tan solo de sobrevivir. Pero generalmente sí. El problema es que habrá que cada una de estas situaciones tiene su detalle, ¿no? Sí. O sea, cuando realmente pareciera que el permanecer uno al lado del otro trae consigo consecuencias más graves que la propia separación, hay momentos en los que es terrible. Yo no lo suelo sugerir nunca a priori,
Oye, sepárense. Puede haber personas que tengan por costumbre pensar que la resolución de un conflicto matrimonial sea la separación. Yo no soy partidaria de eso. Me encanta. Yo hablo justamente de que toda pareja tendría que darse la oportunidad de lo que yo llamo trabajo marital. Tú piensa que cuando una persona se casa, todo lo que hace para casarse, el tiempo que emplea para planear, para llevar a cabo, para organizar, jerarquizar. El tiempo, el dinero, el esfuerzo. Claro, con las personas para las que hablas, para que se lleve a cabo un matrimonio. ¿Por qué tendrías que terminar a la primera de cambios más por un impulso o un hartazgo válido? Pero tienes que tomarte el tiempo suficiente para saber que tienes que ir generando una gradualidad de decisiones. Y una de esas decisiones sí creo que es conveniente que una pareja que está avecinando la posibilidad de terminar, claro que tiene que pensar en los hijos y tiene que pensarlo en términos de decir qué es lo que más podría beneficiar a nuestros hijos para que esto no les dañe tanto. Y claro, ¿no? Saber que tienen que procurar con madurez una relación cara, una relación de amistad cara a sus hijos, ¿no? Una relación de amistad por sus hijos. Pero el hecho de decir me quedo para que ellos no sufran puede traer consecuencias muy graves, porque los hijos terminan sintiendo que son los responsables de haberse los padres mal mantenido en una relación forzada. No es forzada, sino forzada, ¿no? Te quedaste por mí, no lo hubieras hecho. Sí. Y muchos padres me han dicho, mi hija me dice que nos separemos. Entonces, no quiero para nada, ni soy partidaria de una cultura divorcista, pero sí realista, ¿no? Donde los esposos tienen que poner todo el esfuerzo por tratar de salvar y de entenderse, y de lo contrario comenzar un camino de muchísima madurez, de mucho diálogo para saber cómo comenzarán en un proceso de adaptación a vincularse a esos hijos sin que se pierda ese sentido de familia y sobre todo sin que pierdan ninguno de los dos a cada uno de los padres. Si terminan enojados y dañados, es probable que retiren emocional o físicamente al otro padre, cosa que sería gravísima que sucediera, ¿no? Y que tristemente sucede mucho, muchísimo. Creo que podríamos hacer todo un otro podcast hablando del tema de cuando los papás terminan súper mal y entonces los hijos no pueden ver a uno o al otro. Sí. Porque sí es una tragedia cuando eso ocurre, la verdad. Una tragedia y entregan a los hijos en una instancia pública en donde tiene que haber un intermediario de por medio porque no son capaces. Justo es lo que te decía, ¿no? Pues el conflicto, el durante, se perpetúa. Ajá. Porque nunca miramos qué fue lo que nos llevó a conflictos y nunca tuvimos la madurez de saber pedir perdón en lo que a mí respectaba de lo que dañé la relación. Sí. Y hay que saber que los hijos, pues realmente uno como padre no cesan tus responsabilidades cara a los hijos. Y aunque estés conflictuado y ya no seas o no estés en la vida matrimonial, tienes responsabilidades cara a la integridad emocional de esa criatura. Y necesitas reponerte y ser maduro para no llegar a esos extremos. Por eso ahí es donde se vuelve todavía mucho más importante pedir ayuda pronto, ¿no? Claro. Para entrar más en un proceso de mediación que casi un proceso ahí judicial, ¿no? Me parece gravísimo. Sí. Oye, Elena, ahora que estamos hablando de los hijos, obviamente, hay una sección de este podcast que es preguntas en Instagram. Entonces, en mi Instagram, Hablemos de Educación Infantil, pongo una cajita y digo, vamos a hablar de este tema y me dejan sus preguntas. Y muchas de las preguntas que dejaron tenían que ver con los hijos. Así que escogimos las más relevantes para que no se repitieran tanto y vamos a esta sección de preguntas de Instagram. ¿Cómo hacerle para poner primero a la pareja que a los hijos? Siento que esto pasa mucho. Por estar con los hijos, dejan de estar en pareja. Más como en edades de hijos chiquitos. Totalmente. A ver, claro, este es un tema interesante, ¿no? Y yo diría, a ver, veamos qué causa que no ponga a mi pareja en primer lugar. La falta de tiempo, ¿no? Sí. El que esté yo vinculada a hijos que demandan. La falta de orden. También puedo ser una mamá caótica o un papá ausente en donde a lo mejor llego y solo reclamo que no estás para mí, pero a lo mejor no he mirado toda la escena de manera completa, ¿no? A lo mejor no me hice presente antes para ayudarte, para que pudiéramos tener un ratito. O sea, creo que aquí es un poco, ¿no? Y vuelvo a la parte de los 3 tiempos de un conflicto. Tendríamos que analizar
con claridad cuál es la naturaleza Sí. de lo que causa que no pueda yo darte el primer lugar. A lo mejor no quiero, porque puede ser que me siento en una situación crítica, porque a lo mejor el ser una recién mamá ha activado en mí heridas y situaciones que no había logrado ver simplemente porque no era mamá. En el momento en que tú te haces mamá, y hablo para las mujeres, una identidad se vuelve potencialmente mucho más dada a recordarte como hija. Y puede que salgan muchas situaciones alusivas a tu propia madre y cosas, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver la naturaleza de lo que causa el que no puedas darle a tu pareja la prioridad. Puedes estar enojada con él o puedes estar enojada con ella porque a lo mejor ya no pasa tiempo conmigo, porque no quiere salir, porque siempre la encuentro descuidada, porque se ha dejado últimamente, ¿no? Y entonces empiezo a castigarla, ¿no? Y entonces no quiero ayudarte. Y entonces yo creo que primero hay que saber, y los dos, creo que sería una orientación, hacer una lista de lo que creen objetivamente que está provocando esa falta de posibilidad de estar con el otro, para que puedan dividirlo de manera objetiva. A ver, si es falta de tiempo, ¿cómo nos vamos a organizar? Si es falta de ayuda, ¿de qué podemos echar mano? Si es, dependerá, ¿no? Cansancio, Si me es dicen cansancio, mucho, es que ya estoy bien cansada claro, porque 30 berrinches y el bebé y el hermano mayor y la natación y la escuela y la tarea. Ya cuando llega mi marido yo ya no puedo más y estoy agotada y ya nomás me quiero dormir. Totalmente. Mira, a mí me pasa que hay personas que tienen esquemas muy perfeccionistas, hombres y mujeres, muy autoexigentes, de metas inalcanzables, y entonces se ponen, ¿no? El quiero ser extraordinario papá y mamá, súper presente, pero además estar en todo, que nadie cuide de mis hijos. A ver, no. O sea, justo es lo que yo te decía hace rato como una clave de éxito. Tenemos que saber, oye, ya tenemos 2 hijos, ya estamos esperando un primer hijo. Es decir, el reto que la vida, ¿no?, te está presentando, ¿a qué te desafía? Y tendrás que ser suficientemente flexible para resolver el conflicto con la nueva forma en cómo se te presenta, ¿no? Entonces, a veces tendrás que echar mano de terceras personas, claro. A veces tendrás que confiar, a veces tendrás que turnarte para descansos, para lograr, ¿no?, sobre todo generar esta sensación no de injusticia, decir, o sea, es que, ¿no?, a veces me pasa que dicen mujeres, es que yo estoy amamantando en la madrugada y lo veo dormir y lo quiero matar, o sea, lo quiero matar, ¿no? Ay, sí. Tengo la percepción que soy el único ser humano que no está durmiendo en este momento. Sí. Entonces, a ver, yo creo que esta sensación de injusticia y de resentimiento se tiene que tratar, y la verdad es que cuando haces un vaciado de todas las cosas que creemos que no nos están ayudando a que seamos tú y yo el uno para el otro, lo más importante, la verdad se vuelve un ejercicio incluso terapéutico. Porque si y un poco tomemos lo que hemos venido viendo hasta aquí, ¿no? O sea, si lo vemos, oye, es que tú nunca estás, sí, ¿no?, con la actitud adecuada, siempre estás cansada, o nunca me ayudas, o no me permites. No, a ver, ¿qué nos está impidiendo que tú y yo seamos el uno para el otro lo primero? Entonces, cuando empezamos a enlistar, claro, si lo sabemos hacer bien, y lo hablamos un poco como un conflicto que tenemos que resolver, pues podemos decir, oye, tengo la impresión que yo podría generar este cambio, podría dejarme ayudar, podría hacer estas cosas, porque de repente también veo que hay mamás, cosa que entiendo perfectamente, se radicalizan en su postura de madres, y entonces, porque ser madre es grandioso. Claro. Y en ocasiones sienten que casi que es una identidad que no puede ser compatible con la de ser esposa y con la de estar para él y con la de seguir siendo linda y estar, ¿no?, en un ámbito de pareja, cuando realmente sí te tienes que sentar a hacer una agenda de la relación. ¿Y qué es la agenda de la relación? La agenda de la relación es una dimensión del compromiso que tienes con la otra persona. Si yo lo único que digo, no, vale, sí, ya voy a ponerle empeño, o me quejo, pero yo no pongo y establezco cuándo te voy a ver, cómo nos vamos a ver, qué planes tenemos en conjunto con el realismo que la propia situación exige. O sea, si tú estás con niños muy, muy pequeñitos, no puedes hacer planes a lo mejor cada semana, pero sí cada 15 días. Claro. Y entonces cuando tú estableces una agenda de la relación, a ver, sentémonos y cómo vamos a hacer finalmente nuestra agenda.
¿no? ¿Cómo vamos a quedar de desayunar? ¿Qué tipo de actividades sí podemos tener? Pero siempre considerando si tienes un bebé, porque si te quieres ir, ¿no? 3 meses de vacaciones y dejar al bebé con una cuidadora, pues que no te extrañe que más bien después tengas un problema de vínculo, pero con tu hijo. Con el bebé. Súper vinculada con tu mujer o con tu esposo, pero con el bebé dices, claro. ¿no? Le dice mamá a la nana. Sí. Entonces creo que es importante hacer esa agenda de la relación y por un lado mirar con objetividad qué detiene que estemos juntos y por otro lado entusiasmarnos y generar un proyecto de vida en común acorde a las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Qué padre eso. Y como seguir buscando aquello que te conectaba en un inicio. Sí. ¿No? Salirte, sí, como regresar al origen, ¿no? Regresar, o sea, y dentro de tu nuevo papel como mamá, que es lo que ahorita decías que es muy cierto, cómo te cambia la perspectiva de ti misma, increíble. Entonces es bueno, nos gustaba mucho ir al cine. ¿Hace cuánto que no vamos? Pues vamos al cine. Sí. Que nos cuidan a los niños y vamos al cine. O sea, eso creo que es muy, muy importante. Sí, mira, no dejar que temerme justamente el ya no estamos juntos, ¿no? Me decía el otro día un señor que ya, lamentablemente, firmaron divorcio, ya están separados y demás, pero me decía, oye, ¿sabes la de veces que le insistí que nos fuéramos a cenar? Y siempre estaba cansada. Entonces, claro, comprendo el cansancio de ella, sí lo comprendo, lo hemos experimentado. Totalmente, tú tienes 6 hijos, yo nomás 2. Sí, no, lo hemos experimentado, pero necesitamos hacer esa agenda de la relación y saber que tenemos que poner cierta disposición. Si algo no es realista, decimos, oye, no es realista 5 salidas, pero sí una, y poner toda la actitud, pues porque el amor requiere que lo procuremos, ¿no? Y fíjate que esto del cansancio, volvemos a lo mismo, lo hemos experimentado y más estas noches que no duermes bien y el trabajo y la casa, o sea, se puede volver muy agotador, pero dijiste algo súper importante que es organizarse, o sea, hay mamás que les cuesta trabajo. Mucho. Entonces, incluso he grabado podcast sobre cómo aprender a organizarte como mamá, que me pareció fantástico. Y otro podcast también que grabé, ahorita me acordaba del burnout parental, que ahora ya se está viendo como burnout parental. Y él decía, es que hay que buscar cosas porque cuando está ese cansancio de no quiero ni salir ni nada, ni siquiera acostarme a ver Netflix hace que descanse. No, o sea, es algo más. Entonces a veces decir, bueno, aunque esté cansada, pero voy a ir a cenar, voy a ir al cine y me voy a arreglar cansada, no importa. Acaba recargándote más la energía y realmente, ¿por qué? Porque te sales de ese loop de la casa, los hijos, el trabajo, lavar la ropa, lavar los platos, o sea, como que, y eso te recarga. Sí. ¿No? Entonces creo que eso también puede funcionar, al menos a mí me funciona. Sí, a ver, cuesta trabajo, pero es un impulso que tiene vamos a decirlo, un punto de malestar muy grande al inicio, pero bien lo dices, ya que lo logras, ya que lo haces, la verdad es que te gratifica enormemente y comienza a darte notoriedad de que con un esfuerzo mínimo puedes tener una recarga satisfactoria de la relación. Sobre todo porque otra de las claves del éxito que te decía, o sea, si la finalidad y el propósito, ¿no? Y que hay que tener propósito en la vida matrimonial, es que procuremos estar juntos y ser íntimos, ser amigos, necesitamos salir. Claro. No es algo que se vaya a suscitar por espontaneidad. Por el contrario, es terrible porque esa persona que elegiste como el más íntimo o la más íntima puede llegar a ser la persona más ajena a tu vida. Para eso hay que procurarlo, ¿no? Entonces sí se requiere este esfuerzo, es verdad, y ver qué tanta capacidad tenemos de autocuidarnos, porque sí se ha hecho muchas investigaciones acerca del estrés en pareja y tiene bastante que ver como punto de partida la manera en cómo tú gestionas tu propio estrés, la capacidad de tu propio autocuidado, qué actividades tienes que te gratifiquen, cómo sabes descansar, cómo no te exiges demasiado. O sea, por eso creo que muchas veces la mejor terapia de pareja es la terapia individual o el mejor trabajo para la pareja es que tú te tengas sostenida, conocida y ayudada de manera personal, ¿no? Para poderte pues dar con más libertad y como más entera, ¿no? A la otra persona. Ok, muy bien. Vámonos con otra pregunta de Instagram, a ver qué nos preguntaron por acá. Creo que esta es la que leímos ahorita, ¿no? ¿Cómo hacerle para poner primero? Sí, ya la respondimos. A ver, vamos con otra. Y vamos a ver qué nos preguntaron. Acuérdense que ahí en Hablemos de Educación Infantil, todos los lunes, tantito antes del lunes, les pongo cajita de preguntas sobre temas que vamos platicando para que nos dejen ahí sus preguntitas. Vamos a ver si sale otra
que eran mucho en este sentido de cómo seguir procurando el matrimonio y los hijos. A ver, aquí está. Mira, ¿cómo no perderte? Se parece también. Uh-huh. ¿Cómo no perderte en el caos de los hijos? Ay, Dios, sí, es un temazo, sí. A ver, yo creo que necesitamos de verdad desarrollar muchísima de nuestra parte ejecutiva, gerencial, sí, planificadora, porque claro, a los hijos hay que amarlos muchísimo, pero hay que educarlos y hay que disciplinarlos y hay que generar una vida y una armonía en el hogar que a través del orden y de ciertas estructuras, ¿no?, podamos transitar, pues eso, sin que caigamos en un caos. Sí. Entonces, me parece que es importante que haya hábitos, que haya estructura y hábitos acorde también a la edad de los hijos, pero pues hábitos, un horario para sentarse a comer, ciertas normas de orden dentro de casa. Probablemente también ayude muchísimo el hecho de tener distribuidas de la forma más justa y recíproca ciertas funciones para que no se le cargue más la mano a una persona que a otra, que generalmente suele ser a la mamá a la que se le puede llegar a cargar las cosas. Y creo que también tiene muchísimo que ver con un estilo de autoridad, ¿no? Que creo que ese es el gran tema en la actualidad, que a veces los papás nos tiembla la mano para generar disciplina, sí, para dar normativas, para orientar, incluso para, vamos a decirlo, para, no diría tanto sancionar, pero sí hacer cobrar consecuencias a los hijos, ¿no? Entonces, creo que las familias más caóticas son las familias que no tienen ningún tipo de estructura, ningún tipo de hábito. Y entonces, pues desde muy chiquititos, pues los hijos se les puede ir habituando a muchísimas cosas. Entonces creo que es importante que haya un tiempo, un lugar y un orden para las cosas y que también no nos tiemble la mano para hacerle saber al hijo que así debe ser, ¿no? Hacer una buena distribución de tareas, generar responsabilidades en el interior de la casa, y cuando un hijo no responde acorde a la edad con aquellas probablemente compromisos o actividades que se han requerido para ellos, pues también decirle, oye, pues mira, lamentablemente es una consecuencia natural que este privilegio no lo tengas, que a lo mejor tengas que quedarte a hacer ese trabajo que no hiciste, pero bueno, pues tiene muchísimo que ver con eso, ¿no? Con disciplina, con planificación, con ayudas, con trabajo colaborativo, ¿no? Con cosas que creo que hoy pues muchas escuelas de padres, ¿no? En el colegio te ayudan, te forman, a los padres se les dan muchísimas pautas para que puedan formar hábitos de laboriosidad y de diligencia en los hijos, y a veces son los propios padres, ¿no? Pero claro, si tú, padre, estás distraído y le das una pantalla a tu hijo para que se entretenga eternamente en la pantalla y no hay un tiempo para empezar y uno para acabar, pues en realidad se vuelve un caos, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ha impactado el uso de pantallas, verdad, Elena? Terrible. Creo que ese también es otro tema. Sí, otro tema. Del cual hablar. Oye, Elena, pues estamos llegando al final de este episodio. He disfrutado muchísimo esta conversación contigo, de verdad, todo lo que nos has compartido. Y por último, me gustaría preguntarte si quisieras dejar un último mensaje a todas las personas que hoy te escuchan, ¿qué les dirías? Pues mira, yo quisiera, bueno, y tengo pues a lo mejor por convicción personal, siempre ser muy esperanzada y mandar un mensaje positivo. Yo creo que hoy reconozco la labor que muchos matrimonios están haciendo de ser muy responsables en su afecto, en su tarea, en la educación de los hijos, en la implicación del varón, en las oportunidades que la mujer se ha otorgado a sí misma para poder hacer también como una especie de expansión de su talento fuera del hogar. Yo soy súper partidaria de eso y me parece que en la medida en que hay un amor esforzado, un amor consciente, un amor maduro, un amor que intenta que el otro crezca y sea feliz, creo que es una clave de, pues sí, de permanencia y de satisfacción. Así que me parece que no hay que cesar la lucha.
y el esfuerzo por hacer que esto crezca. Y el mejor modo de hacerlo es intentando tú ser una mejor persona, añadir riqueza a tu vida, seguirte preparando, no permitirte deliberadamente caer en defectos persistentes, ¿no? Cobrar conciencia de aquello que tú personalmente debes de corregir, pues para poderle ofrecer a tu esposa, a tu esposo y a tu familia, pues claramente a pues una mucho mejor persona como madre, como padre, como esposo. Creo que esto sería, y me encanta que hayas hecho este espacio para hablar de matrimonio, me parece que es una visión preciosa la que tienes. Gracias. Porque hay que fortalecerlo, es finalmente la columna vertebral de la familia, es el punto de partida y lo que sostendrá siempre, siempre el corazón de los hijos. Creo que es de ahí de donde depende la seguridad y la confianza y el corazón de los hijos. Coincido. Muchas gracias, Elena. No, hombre, encantadísima. Por favor, cuéntanos dónde te pueden encontrar, platícanos de Marca Familia, cuáles son sus redes, estos cursos que das, estas charlas, platícanos. Ay. Pues mira, Marca Familia la fundamos justo mi marido y yo en momento de pandemia, pues realmente cuando pues nada podía pues aparentemente florecer de un momento tan difícil para todos y tan incierto. Ha sido algo maravilloso, hemos conjuntado, él no es psicólogo, pero hemos conjuntado talentos, ¿no? Lo suyo es la comunicación, el liderazgo, yo soy psicóloga y prácticamente tenemos una vertiente empresarial donde damos muchísima asesoría y acompañamiento a empresas para entender el burnout, el manejo del estrés, la comunicación asertiva, temas de liderazgo y por otro lado toda la parte de psicoterapia, ¿no? Donde tengo ya una red de atención psicológica con 22 especialistas en diversas áreas y atendemos a las personas que van buscando apoyo psicoterapéutico. Y la verdad ha sido un camino maravilloso de un mayor encuentro con mi esposo. Nos pueden encontrar en redes, ofertamos también talleres, cursos, conferencias que pueden encontrar. Tenemos una página www.marcafamilia.com y nos encuentran en Instagram y en Facebook como Marca Familia. ¿Y por qué Marca Familia? Ah, bueno, eso sí, claro, al inicio me acuerdo un señor muy chistoso me dijo, no me gusta tu nombre. Y le digo, bueno, gracias por la franqueza, pero tiene un componente. Íbamos mi esposo y yo caminando por un bosque, estábamos platicando, él me decía, tenemos que llevar esto a una mayor escala y poder ayudar a una mayor escala. Tenemos este deseo, la verdad, expansivo de hacer el bien hasta donde podamos. Y entonces pensábamos que Marca Familia tiene 3 acepciones. Primero, porque tu familia te marca. Okay. ¿No? Tu familia te marca y porque creo que lo que somos lo debemos en gran parte al trabajo incansable de nuestros padres, que como lo hayan hecho dejaron una huella que incluso aunque haya habido adversidad, te permitió vivir las virtudes y los hábitos que contrarrestaran esas adversidades que pudiste haber vivido. Entonces, primero es por la marca que deja la familia. Segundo, porque queremos dejar una marca a través del trabajo por la familia. Okay. Y por último, porque creemos también que la familia tiene que ser una marca, no comercial, porque tenemos que generar en la sociedad como esta sensación de vivir impulsando a las familias como familias, no desmembradamente. Entonces, bueno, por eso era como un poquito y se nos ocurrió el nombre, ¿no? Aunque no le guste este señor que con toda honestidad me lo hizo saber, pero viene de allí, ¿no? O sea, que creo que es una gran marca apostar por la familia. Me parece que las sociedades serán profundamente sólidas si fortalecemos a sus familias, porque provenimos de una familia y porque, bueno, pues eso, queremos dejar huellas favorables en las familias. Qué bonito, Elena. Me encanta el trabajo que hacen, de verdad. Me encanta encontrarme con profesionistas como ustedes. Y esto que dices de poder impactar positivamente a cuantas familias se pueda. Muchísimas gracias pues por la labor que realizan. No, pues gracias. Y gracias a ti por ayudarme a darlo a conocer y hacerlo expansivo. Ojalá que le llegue a muchas personas. Trabajan con matrimonios, adolescentes y niños, ¿verdad? Sí, en el abordaje psicoterapéutico tenemos especialistas que pueden atender justamente niños, adolescentes, adultos, y tenemos una persona que atiende la parte de psico-oncología, enfermos de cáncer y familiares, y también la parte de la psicología geriátrica, ¿no? Personas. Okay. Entonces sí, me parece que poco a poco vamos ahí abarcando distintas especialidades. Tenemos también personas que acompañan en todo el proceso perinatal. Entonces, buenísimo. Sí, como que vamos viendo cuáles son los desafíos de la actualidad, por donde las personas quisieran atender las necesidades emocionales que se les presentan y familiares. Y bueno, pues sí podemos atender todo. Apostando por la familia. Apostando por la familia. Pues muchísimas gracias, Elena. Disfruté muchísimo esta plática. Yo también. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan,
Como siempre les digo, suscríbanse al canal, nos ayuda mucho a llegar a más personas, a que esta información le llegue a más personas, a que ustedes también les recuerde cuando salga un nuevo episodio. Compartan este episodio con aquellas personas que les gustaría que lo escucharan, tu amiga, tu vecina, tu mamá, también tu cuñada, con todas las personas que tú quieras. Comparte este episodio. Yo aprendí muchas cosas también en este episodio. Coméntanos, déjanos escrito en comentarios qué aprendiste tú o qué dudas te quedaron también. Se vale que nos pregunten. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en un episodio más de Hablemos de Educación Infantil.